Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oslos Molina y sean bienvenidos a un podcast más en este su canal Temas Espirituales. El día de hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo del libro azul titulado Nosotros los agnósticos. Sean bienvenidos, mi nombre es Oslos Molina. Para mí es un enorme placer, como lo es cada semana, estar con ustedes desglosando este tipo de temáticas en donde todos aprendemos, inclusive pues yo aprendo, me pongo a estudiar, me pongo ahí a analizar algunas situaciones, me pongo a reflexionar y pues bien el aprendizaje que he tenido ciertas 24 horas pues es de alguna manera pues el trasladárselo a muchos de ustedes y que a su vez ustedes me trasladen su experiencia en sus comentarios, en sus experiencias que está aquí abajito, la caja de comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube. Sean bienvenidos todos, les mando un fuerte abrazo, pero bien, pues vamos a iniciar este podcast como es tradicional, mandando por aquí unos saluditos rápidamente a todas las personas, ¿verdad? Que nos comentan, que aquí están al pendiente de los podcasts, que para mí realmente pues... Ay, no sé cómo decirlo, me da mucho gusto, mucho gusto que cada uno de ustedes siga estos podcasts, ¿verdad? Le quiero mandar un saludito a Leobardo Escobar, a Leobardo Escobedo también, a Magdalena Núñez, a María de Lourdes Hernández Pacheco, amiga, te mando un fuerte saludo, tú ya eres de casa, ¿verdad? Amiguita, a Isaí Jiménez, a Yuri Vargas y a María Montano. Dice, gracias a usted que yo escucho y soy una narcisista. Pues sí, ese es también un buen tema, ¿eh? Tocar el tema del narcisismo. También a Oliver Vargas, a Rodoneri, a Producciones Sada, a Marías Alejandro López Carrasco, a Juanis Piscina, dice por aquí, a Francisco Mendoza, a Reinalda Ramírez, a Jaime Rastrepo, en fin, muchas gracias a todas aquellas personas que se han tomado un pequeñín tiempo para dejarnos aquí en sus comentarios y por supuesto que también estamos esperando que pues aquí comenten en este video, ¿verdad? Pero bien, sin ya más preámbulo, pues vamos a iniciar con este estudio que miren, para llegar a entender este capítulo, primero tenemos que definir qué es un agnóstico. ¿Qué significa ser agnóstico? Porque es partiendo de esta palabra en donde muchos de nosotros no vamos a lograr entender el fondo del capítulo si no tenemos estas palabras clave bien definidas, ¿vale? Entonces, primero debemos de definir qué es una persona agnóstica o qué es el agnosticismo, ¿ok? Entonces dice por aquí, agnóstico se aplica a quien declara inaccesible el entendimiento humano, todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Esto es según la definición del diccionario académico de la Real Academia Española. Entonces, por lo tanto, el agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras no sean demostradas, ¿ok? Eso es una persona agnóstica. Entonces es aquella persona que no está a favor de que existe Dios, pero tampoco está en contra, hasta que sea demostrada. Entonces por eso dicen nosotros los agnósticos, nosotros los enfermos tenemos problemas en los temas espirituales y más aún los que estamos resentidos severamente con Dios, pues con esta palabra, ¿verdad? Entonces por eso el programa de AA maneja esta palabra de poder superior como tú lo concibas, para no meternos en conflicto. Pero también llega el punto en la forma de trascender, en la forma en la cual muchos de nosotros nos vamos recuperando, en la que la entidad de Dios va más allá y vamos conociendo el poder que Él tiene hacia con nosotros y que nos damos cuenta que todo lo que tenemos y que todo lo que somos y que inclusive si es que somos alcohólicos, drogadictos y dejamos de consumir y de beber, fue un acto divino de Él y que lo dice el primer paso, solamente un acto de la providencia va a poder remover. Entonces, creo que queda claro
que muchos de los enfermos, o la gran mayoría, si no es que todos, estamos en este punto tibio, ¿no? En donde no creemos que existe Dios, pero tampoco rechazamos la idea, ¿no? Tampoco rechazamos la idea de que Él exista hasta que sea, dice la definición, demostrada, ¿no? ¿Y cómo va a ser demostrada? Pues a través del camino de la recuperación. Muchos de nosotros llegamos sin creer en Dios, ¿ok? Y está bien. E inclusive a doble A, recuerden, como lo dice nuestro enunciado, no nos interesa si tienes religión o no. No nos interesa si crees en Dios o no. No, eso no nos interesa. Lo único que nos interesa es que tengas una concepción de algo más grande que tú, ¿ok? Y que inclusive esta concepción puede ser y puedes iniciar si tienes dificultades en creer en Dios en el grupo donde tú te estás recuperando, desarrollando. ¿Por qué? Porque ese puñado de hombres y mujeres, ¿qué crees? Han resuelto un problema que tú no has podido resolver y en conjunto ellos son más grandes que tú, ¿vale? Entonces puedes empezar a creer por el grupo o por el programa, pero definitivamente el ingrediente de la fe es algo que es necesario para nuestra recuperación, ¿ok? Entonces, nosotros los agnósticos se refiere a eso, a nosotros los enfermos que creemos en Dios, pero que a veces también no creemos, que creemos que existe Dios, pero que a veces también no creemos que existe Dios, ¿no? Entonces, puede sonar algo contradictorio, algo confuso, pero fíjense que todos nosotros lo vivimos en la vida diaria. ¿No es verdad que siempre nosotros a Dios lo hacemos a un lado de nuestra vida y que solamente en los casos más desesperados o en esos casos en donde realmente nuestras fuerzas humanas no pueden hacer algo para resolver un problema, acudimos a Dios para que Él nos ayude? Por ejemplo, cuando un familiar está hospitalizado, recurrimos a Dios. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas con la autoridad, recurrimos a Dios. Cuando está en peligro nuestra vida, ahí andamos orándole a Dios. Cuando tenemos enfermedad, ¿cómo le pedimos a Dios? Pero ¿saben qué es lo peor del agnóstico? Que después de pedirle se olvida de Él por completo y como si no hubiera pasado nada. ¿Me explico? Es decir, el agnóstico solamente busca a Dios en casos de emergencia. Y este tipo de actitud, obviamente, pues no es la idónea porque el acercamiento, la relación que tenemos con ese poder superior, como cada quien lo conciba, pues no va a ser la forma más sana ni la más idónea. Entonces, bien, es un tema muy interesante, ¿no? Dice por aquí el primer párrafo. Dice, en los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con clara diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando diciéndolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control con la cantidad que tomas, probablemente eres un alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Entonces, fíjate, aquí ya nos está diciendo, tú que eres enfermo, tú que estás enfermo y si te crees alcohol, drogadicto, enfermo emocional, neurótico, es que, a ver, recordemos, solamente cambiemos la palabra alcohol a nuestro problema que tengamos, inclusive actualmente, ¿ok? Solamente una experiencia espiritual va a poder resolver nuestro problema. Y recuerden lo que dice el primer paso, solamente un acto de la providencia va a poder remover esta obsesión, ¿sí? Esta obsesión que tenemos de beber. Y para las personas que realmente desechan todo este tipo de términos, pues van a tener que derrotarse ante esto porque de verdad que si no hay un cambio, como lo dice el Tres Charlas a Sociedades Médicas, si no hay un cambio radical tanto en la manera de pensar como de sentir y de actuar, difícilmente una persona va a poder recuperarse. Entonces,
Una experiencia espiritual, recuerden que es muy diferente a un despertar espiritual. No es lo mismo la experiencia espiritual al despertar espiritual. Una experiencia espiritual es como lo dice el nombre, solamente una experiencia. Puede ser fugaz, puede durarte tal vez un momento, ¿ok? Pero esto de ninguna manera va a significar un cambio radical en la vida. Lo que va a cambiar nuestra vida va a ser cuando tengamos el despertar espiritual a través de la práctica de los pasos. Ojo aquí, porque muchas personas confunden estos dos términos. Una cosa es tener una experiencia espiritual. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias espirituales en el grupo. Cuando un compañero, por ejemplo, comparte su experiencia y una palabra puede cambiar o cambió inclusive nuestra manera de pensar, ¿ok? O por ejemplo, muchos de nosotros también tuvimos una experiencia espiritual haciendo un inventario de cuarto y quinto paso, ¿ok? Muchos otros tuvieron tal vez su experiencia espiritual hasta que realizaron su octavo y noveno paso. Muchos otros lo tuvieron tal vez en el décimo paso, haciendo por ahí un inventario, un ejercicio de inventario y se dieron cuenta de muchas cosas. O tal vez otros en una oración, en una meditación, haciendo práctica del onceavo, tuvieron esta experiencia y ¿qué crees? Pudieron dejar de beber. Muchos de nosotros pudimos dejar de sufrir a través de la práctica de alguno de estos pasos, ¿ok? De una experiencia espiritual. Lo espiritual, a ver, ojo aquí también, lo espiritual no se refiere a una parte religiosa, ¿ok? Según el 12º paso, como lo estudiamos, la parte espiritual se refiere a lo que podemos el día de hoy sentir y hacer que antes con nuestras propias fuerzas no podíamos realizar. ¿Ok? Así es la definición que viene en el 12º paso. O en otras palabras un poquito más digeribles, la espiritualidad es el cambio de juicios y actitudes que tenemos. ¿Ok? Y que este término, para todos aquellos que no saben, desconocen, espiritualidad, ¿no? No se refiere a ningún tipo de religión. No tratamos de evangelizar inclusive a nadie, ¿ok? O sea, porque muchas de las veces la persona que viene un poquito resentida con Dios, estos términos los desecha por completo porque dicen, pues ahora qué, me quieren cambiar de religión o qué sucede. Y no es para nada eso. Estos términos los utilizamos porque son términos, pues vamos a decirlo de alguna forma, pues universales, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo aquí el capítulo que dice de la siguiente manera. Pero no es fácil, casi la mitad de todos los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente del tipo agnóstico, ya que desecha el alcohólico vivir sobre una base espiritual. Al principio algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando con toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida o de otro modo atendernos a lo que suceda. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, casi la mitad de nosotros nos consideramos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconsolado. Entonces era algo un poquito de lo que estábamos comentando, ¿verdad? Todos los enfermos, por lo regular, no estoy generalizando, pero por lo regular tenemos este tipo de problemática en cuanto a Dios o en cuanto a la espiritualidad. Somos ateos o agnósticos, estamos resentidos severamente con Dios. Estamos resentidos porque lo dice el segundo paso. A ver, es que aquí es en donde créanme que si siguieron los podcasts de los pasos, si siguieron los podcasts de Libra Azul, vamos a tener un mejor entendimiento. ¿Por qué estamos resentidos con Dios? ¿Recuerdan lo que dice el segundo paso? Dice el segundo paso que nosotros desafiamos a Dios mismo sin que inclusive nos sentimos ofendidos o resentidos con Él porque no cumplió una serie de exigencias que nosotros en algún momento le dijimos, ¿no?
dice que es como las exigencias son como esa carta a los Reyes Magos o Santa Claus. Una lista difícilmente de conceder. Entonces nosotros le pedimos en algún momento muchas cosas a Dios. Tal vez le pedimos que papás no se divorciaran, ¿no? Tal vez pedimos que no hubiera violencia dentro del hogar, golpes, humillaciones, ¿no? Tal vez le pedimos que esa mujer, como lo dice el paso, de la cual nosotros estábamos enamorados, mujer o hombre, según sea el caso, no se fuera de nuestras vidas y se fue. Tal vez le pedimos a Dios que no nos quitara el gran trabajo que queríamos y no nos lo concedió. Tal vez personas de las que amábamos, que crees, nos fueron arrebatadas por actos divinos y le adjudicamos todo a Dios. Entonces, todas estas cosas van encaminadas a adjudicarle responsabilidades a Dios, lamentablemente, y que eso nos hace distanciarnos de Él. ¿Ok? Pero no te preocupes, dice aquí. Nosotros, que crees, también hemos vivido y hemos perdido también la fe, inclusive no la fe en Dios, sino en nosotros mismos. Dejamos de creer en nosotros mismos. Entonces, imagínate, si no creemos en algo que vemos, pues menos vamos a creer en algo que no vemos, ¿cierto? Porque la fe es eso, la certeza de lo que no ves, pero sabes que sucederá. Entonces, imagínate, estos temas son una gran problemática para el enfermo cuando está en el proceso de solucionarlas. Porque los que hemos recorrido el proceso de la fe dentro de AA ha sido algo muy difícil. El darnos cuenta que Dios sí existe. Porque muchas personas, me incluyo yo, porque imagínense, yo era una persona que racionalizaba todo. Imagínense, yo estudiaba por ahí una carrera de ciencias y pues la verdad que se manejaban todos estos temas de la creación del universo, de la creación del ser humano, y en la universidad pues yo aprendía todas estas teorías de Darwin, de Mendel, de, de Maxwell, o sea, de muchas personas, muchos filósofos, y me llené de una soberbia enorme en la cual, créanme que me fue bien difícil entender este concepto de Dios. Entonces, pero fíjense, si aún yo pude vencer esta barrera a través del camino, pues más los que de alguna forma no se han metido tantas cosas a la cabeza, ¿verdad? Entonces dice por aquí, eh, si un mero código moral o de la mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado hace largo tiempo, pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban. Por mucho empeño que pusiéramos, podíamos desear ser morales. Podíamos desear ser confortados filosóficamente. Podríamos desear que todo esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Falta de poder era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder con el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Obviamente, pero ¿cómo, dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Entonces fíjense aquí lo que nos está diciendo. Nos menciona que debemos encontrar un poder con el cual vivir. Dice, falta de poder, ese era nuestro dilema. Dice, si un código de moral o alguna filosofía hubiesen bastado para que nosotros dejáramos de consumir, de beber o de sufrir, ya lo hubiéramos hecho. Pero, a ver, el código de moral de la familia, ¿cómo muchos de nosotros nos lo pasamos por el arco del triunfo? ¿Cierto? Cómo esas filosofías por las cuales estudiaban, como por ejemplo ahorita yo les estaba comentando, que todo ese conocimiento, toda esa fuerza de voluntad, pues no me sirvió de nada. ¿Por qué no me sirvió de nada? Porque, bueno, en realidad me pudo haber servido para ciertas cosas, pero no para dejar de beber y de consumir, si nos damos cuenta. Entonces,
El código de moral, por ejemplo, que te meten desde la niñez de, ya sabes, no robes, sé obediente, no mientas, pórtate bien, ve a la escuela, no seas latoso. O sea, todo ese código de moral que la familia en algún momento trató de infiltrarnos, ¿por qué lo mandamos al carajo de un momento a otro? Porque fíjense que muchos de nosotros tenemos problemáticas en este sentido de moral porque siempre vimos que nos decían una cosa y los que nos decían que hiciéramos las cosas bien hacían otra. Es decir, teníamos padres con doble moral. No hagas esto, hijo, pero yo sí lo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando papá te decía, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y eso te decía, para que tú no lo hicieras con las niñas o con tus hermanas, ¿no? Tus primas. Pero veías a papá golpear a mamá en la casa, ¿no? O mamá te decía, no mientas, es malo mentir, no me mientas. Pero cuando llegaba el abonero a cobrar al hogar, decía, dile que no estoy, dile que salí a hacer unas cosas y que no estoy. Entonces, ¿quién nos enseñó a mentir y quién nos enseñó a golpear? Y lamentablemente los seres humanos hacemos lo que vemos, no lo que nos dicen. Entonces el código de moral realmente no nos sirvió a muchos de nosotros para volver a reconstruirnos o a unificarnos, ¿vale? Falta de poder, por eso dice falta de poder, ¿de qué? No un poder para ejercer presión, no. Una situación de poder, fuerza de poder, que solamente alguien más nos podría dar. ¿Quién es ese alguien más? Este poder superior. Pero aquí va el dilema, es cómo voy a tener un poder superior, cómo sé que si ya lo tengo bien, cómo sé si de alguna forma el que tengo es correcto o es incorrecto. Y empiezan aquí a surgir una gran variedad de preguntas que pues para el miembro recién llegado o para el miembro que lleva muy poco tiempo, pues puede empezar a preguntarse, ¿ok? Entonces dice por acá, dice, pero pues bien, esto es exactamente de lo que trata este libro. Su objetivo principal es habilitarte para que encuentres un poder superior a ti mismo, que resuelva tu problema. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos y que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando le hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre o mujer creía haber evadido diestramente o completamente ignorado. Entonces aquí ya nos está diciendo que sí se puede tener un poder superior, pero recuerden lo que dice el segundo paso. Debemos tener mente alerta y receptiva. Debemos dejar de cuestionar qué fue primero, si el huevo, la gallina o el huevo. Tenemos que realmente dejar de pelear para que las nuevas ideas comiencen a infiltrarse gradualmente en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos dificultades en este sentido? Díganme respecto a la bebida todo lo que quieran, pero cuando empezaban a meter la palabra Dios, híjole, como que algo dentro de nosotros comenzaba a retorcerse, ¿cierto? Comenzaba a decir, no, o sea, es un tema que he evadido toda mi vida porque no creo en Dios, ¿no? No creo en Dios, creo que Dios es para los débiles, creo que Dios es para aquellas personas que no tienen fe en sí mismos, etcétera. O sea, una serie de estupideces que muchos de nosotros pensamos. Digo estupideces, pero en su momento para nosotros eran verdades absolutas, ¿no? Entonces, imagínate, estar en este sentido sometido y creer que nuestra fuerza de voluntad, aunada a nuestra inteligencia, nos va a llevar al éxito,
es algo totalmente erróneo. Y aquí me llega a la mente la experiencia que analizamos en el anterior capítulo, que es más acerca del alcoholismo, de este individuo llamado Jeff, ¿no? El cual era una persona muy inteligente, era una persona adinerada, era una persona que tenía una gran capacidad de intelecto. Pero ¿qué crees? Ese intelecto no le valió para dejar o poder dejar de beber. Entonces, amigo o amiga que me estás escuchando, solamente te voy a poder decir una cosa, espero no te molestes, pero solamente Dios, escucha bien, solamente Dios va a ser quien pueda resolver tus problemas. Cualquiera que tengas, no sé cuál problema tengas. Y, o sea, esto es aparte del alcohol y de la droga. Si tienes problemas económicos con la pareja, en tu matrimonio, no sé, cuál es el problema que tú quieras, pero yo te puedo decir una cosa, solamente Dios va a poder resolver tu problemática. Y muchos de nosotros no lo creemos, ¿cierto? Muchos de nosotros nos rebelamos, muchos de nosotros decimos, no creo, o sea, aquí es la parte medular en donde muchos de nosotros nos rebelamos y no creemos ciertamente que esto pueda llegar a suceder o que sea creíble, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer los agnósticos, no? ¿Sabes cómo vas a conocer a Dios? En la necedad, de la necesidad que tengas hacia con Él. Porque como te lo acabo de decir, muchos de nosotros, como somos hipócritas, porque esa es la palabra, somos unos hipócritas al pedirle a Dios y que no lo sientas en tu corazón. Es algo horrible eso. El que le hables a Dios y que no lo sientas y que inclusive te sientas indigno porque sabes que lo has alejado de tu vida a través de tus actos. Y esto no es solamente para los recién llegados, sino también para los que ya llevamos ciertas 24 horas. Ya, o sea, con tus actitudes lo has alejado, lo has sacado a patadas de tu vida, no lo metes en tus decisiones. ¿Sí? Por eso a muchos alcohólicos, aún ya teniendo mucho tiempo, ¿qué crees? No les gusta la oración y la meditación. No creen que funcione. Repudian el aspecto espiritual y te voy a decir una de las cosas. ¿Sabes por qué repudias lo espiritual? ¿Sabes por qué repudias esta parte de Dios? Porque te estorba en la vida. Acepta que Dios te estorba en la vida. ¿Sabes por qué? Porque para tus fechorías te estorba Dios. Porque sabes que ante sus ojos esas situaciones de que sigas robando, sigas andando de infiel, sigas andando de deshonesto, sigas haciendo estupideces, sigas buscando poder, sigas buscando prestigio, sigas robando a la gente. O sea, esas cosas, ¿qué crees? Sabes que no le agradan a Dios o a tu poder superior, ¿no? Y por eso muchas personas, aún con tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, no les agrada esta percepción de Dios, porque les estorba para seguir haciendo sus deshonestidades. Así de sencillo nada más, ¿no? Ese es un caso, pero también hay casos en los que no se puede concebir a un Dios porque no hay una orientación. También eso es cierto. Pero nosotros debemos de identificar dónde estamos y quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, debemos de darnos cuenta que Dios es el único que va a poder empezar a resolver nuestros problemas. En general, no, o sea, solamente Él, y yo lo entiendo, o sea, los alcohólicos hemos vivido ese acto de la providencia de no saber realmente cómo, cuándo y en qué momento se desvanece la obsesión de beber, ¿ok? Entonces, esto que estoy diciendo podrán parecer locuras para una persona que no lo ha llegado a experimentar, pero de verdad que los que hemos tenido resultados a través de la oración y la meditación, que hemos tenido resultados con este acercamiento hacia con Dios o la relación que tenemos con Él,
y que dejamos de creer que existe Dios. Y ¿sabes qué es lo mejor? Le creímos a Él. O sea, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Vale? Fíjense, estos dos conceptos diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Tú crees en Dios o le crees a Dios? Porque puedes creer que existe una entidad más grande que tú. Puedes creer que existe Dios y que pues sí, ¿no? Existe algo más grande que tú. Pero ¿crees lo que Él tiene para ti? ¿O sigues negándote a su bendición? Y son temas un poco más profundos, ¿verdad? De teología que pues no vamos a entrar, pero que sí es una buena pregunta, ¿no? Para que tú la analices en tu casa o en tus momentos de meditación. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Dice, si nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias, nos apresuramos en asegurártelo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y de manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados. Aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir cabalmente o comprender a ese poder que es Dios. Para nuestro gran consuelo descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto de cualquier otro que tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos por un nuevo sentido de poder y dirección. Con tal de que diéramos otros pasos sencillos, encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Ahí está. Entonces, fíjense lo que nos acaba de decir aquí. ¿Sabes cómo va? Para aquellos que se les dificulta creer en Dios, para aquellas personas que pues no creen en esta parte de Dios, yo les quiero decir una cosa. Vamos a quitarnos los prejuicios, esos prejuicios que tenemos introyectados desde la infancia, ¿no? Porque la sociedad nos vende a un Dios castigador, prohibitivo, que se enoja, que te va a poner pruebas, que te culpa, que te señala, que te enjuicia. Vamos a quitarnos ese prejuicio de Dios, porque Dios no es eso. Lamentablemente, estos conceptos de Dios que tenemos erróneos, pues provienen de la familia, ¿no? Tenemos que erradicarlos completamente. Tenemos que empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo el concepto de Dios. Digo esto para los que aún no hemos logrado concebir, no a Dios, ojo, no a Dios, sino un poder superior. Aquí lo maravilloso, fíjense, que es la libertad que te da el programa de concebir tu propio Dios. Dice, aunque al principio sea muy inadecuada. ¿Por qué? Porque tal vez creas en Dios, pero sigas haciendo estupideces, ¿no? Tal vez creas en Dios, pero sigas andando de infiel. Tal vez creas en Dios, pero sigas siendo un huevón. Tal vez creas en Dios, pero sigas siendo un envidioso. Tal vez creas en Dios, pero eres bien tacaño, bien avaricioso. Tal vez creas en Dios, pero esa soberbia que te cargas dista mucho a que creas en Dios. ¿Sí me explico? O sea, tal vez pero con eso basta. O sea, con eso basta, aunque sea muy inadecuado, te voy a decir por qué, y no es por justificar ninguno de los defectos, pero ya el pensar que algo más grande a ti te va a ayudar, créeme que es el principio de muchas cosas. Porque inclusive así muchos de nosotros comenzamos. No todos comenzamos creyendo en Dios completamente. E inclusive la gran mayoría, como lo dice el capítulo, somos agnósticos o ateos. No creemos y refutamos la palabra Dios. No queremos a Dios en nuestra vida, no queremos saber nada de Dios. O sea, todo este
tipo de terminologías espirituales y de Dios las repudiamos casi la gran mayoría de los alcohólicos. Y las causas pueden ser diversas. Pueden ser muchas las causas por las cuales no queremos esta palabra o no creemos que Dios exista. ¿Ok? Pero dice aquí que solamente basta tener esta mente llena y fuera del prejuicio. ¿Ok? Y que a través de ello vamos a poder hacer cosas. ¿Ok? Entonces el Dios que vamos a concebir no va a ser un Dios de religión. Olvidémonos, desde que llegamos al grupo, olvidémonos de las religiones. Obviamente esto estoy diciendo para los agnósticos y los ateos. Claro que si tú eres un religioso creyente, pues para ti va a ser, yo creo que un poco más fácil, ¿no? Un poco más fácil entender esto que estoy mencionando, pero vamos a ver hasta dónde también, porque tal vez creas en Dios, pero no tengas fe. Y hay personas que no creen en Dios y tienen una fe en sí mismos enorme. Por eso han hecho cosas extraordinarias. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a quitarnos estos prejuicios, vamos a quitarnos estas cosas que la sociedad nos ha vendido de Dios. Tenemos que iniciar otra vez de cero. Una relación de cero nuevamente. Vamos a olvidar lo que nos enseñaron, lo que nos introyectaron, porque fíjense que las cosas que nos trataron de enseñar nuestros padres, pues no fueron malas. O sea, no fueron malas. Sin embargo, nosotros no supimos, el enfermo, alcohólico, neurótico, drogadicto, etcétera, no sabemos canalizar ciertas emociones, no sabemos canalizar ciertos hechos y más aún, ellos jamás nos explicaron muchas cosas, ¿vale? Esto fue la parte cuando éramos víctimas. Cuando ya crecimos y empezamos a ser victimarios, nos alejamos completamente de esto de Dios. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a reiterar, nos estorbaba para beber, nos estorbaba para hacer nuestras cosas que realmente nosotros queríamos. Entonces dice por aquí, por consiguiente, cuando te hablamos de Dios, nos referimos a tu propio concepto de Dios. Ojo aquí. Cuando hablamos de Dios nos referimos a tu propio concepto, al que tú tengas, al que tú vas a ir creando. O sea, por eso les vuelvo a reiterar, aquí no es nada religioso, aquí no es de que si el padrino es católico, todos debemos ser católicos, no. Y ese es el gran error que muchas agrupaciones, y lo voy a decir abiertamente, muchas agrupaciones de cuarto y quinto paso tienen. Que si el padrino es religioso o el gran padrino es católico, pues ya quiere hacer católicos a todos los miembros, ¿no? Y pues la verdad es que no. La verdad es que cada uno debe de hacer su propio concepto de Dios. Esa es la libertad, imagínate, que te da el programa de AA. No te está infiltrando un Dios a fuerzas, no. E inclusive el programa no te presiona a que creas en Dios, no. La misma necesidad, créeme, la misma necesidad te va haciendo que vayas como que bajándole 2 rayitas de volumen a tu estéreo, que le vayas bajando 2 rayitas a tu orgullo y digas, creo que voy a comenzar a creer en Dios, ¿sí? Porque llegamos al punto en el que Dios lo es todo o Dios lo es nada, ¿no? Esto es hablando en una situación un poquito extrema, pero que muchos de nosotros hemos tenido que llegar a ese extremo para entender que Dios o ese concepto de Dios lo tenemos que empezar a realizar porque va a ser fundamental para nuestra recuperación. Porque mientras existe esa barrera de nosotros para con lo espiritual o para con Dios, vamos a seguir fracasando en muchos departamentos de nuestra vida. Entonces debemos empezar a entender esto, ¿sí? La parte espiritual es muy diferente a la religiosa y que nosotros vamos a ir creando nuestro propio concepto de Dios. El concepto de Dios que tengan los demás nos lo pueden compartir y muchas cosas nos pueden llegar a servir. Pero
que la responsabilidad que tenemos nosotros de tener nuestro concepto de Dios es propia. Y que tú vas a ir forjando esta nueva idea de Dios a través de las experiencias de los compañeros, a través de que vayas ilustrándote, de que vayas leyendo, a través del conocimiento que vayas teniendo de ti mismo y de Dios. ¿Ok? Y con esto no te estoy mandando a que estudies la Biblia o que vayas a algún centro religioso. No, nada de eso. Tan simple y tan sencillo es, ¿sí?, comenzar a buscar a Dios a través de la oración y la meditación. Tan sencillo es como ayudar al prójimo, ¿ok? Entonces, el programa te va a ir orillando a entender cuál realmente debe o es tu concepto de Dios. Y eso cada uno de nosotros lo va a comenzar a edificar. Pero vamos a, por favor, a erradicarnos de la mente que Dios es castigador, que Dios te pone pruebas, porque fíjense que hay muchos alcohólicos que dicen, o muchos enfermos, es que Dios me está poniendo una prueba. No, mira, de por sí ya estás bien jodido, ya estás bien jodida en la vida. Estás bien destrozada, fragmentada, desfragmentada emocional y mentalmente. O sea, ¿tú crees que Dios te va a poner una prueba si ya estás mal mental, física y espiritualmente? No. Dios no pone pruebas. Hay algunas cosas que efectivamente salen fuera de nuestras manos, pero hay algunas que son consecuencias y no son pruebas de Dios, y son consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces vamos a discernir esta parte. Dios no te va a poner prueba porque Dios te ama. Bueno, al menos el concepto que yo tengo. Porque Él te ama. Porque Él quiere que tú vivas bien. Pero ¿sabes quién es el empeñado en vivir mal? Eres tú. Eres tú quien te empeñas en vivir mal. Eres tú quien decide mal. Eres tú quien muchas de las veces no quiere entender que el camino hacia la fe que obra es poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Él, que es el tercer paso. ¿No? Te empeñas en creer siempre tener la razón, en que entre mejor decidas tú nada más van a salir las cosas mejor y el resultado siempre ha sido erróneo. Entonces debemos tener mucho cuidado en este sentido. Debemos tener mucho cuidado en saber realmente cuál es nuestro concepto de Dios. Dice por aquí, vamos a seguir leyendo, y dice, además de una aparente incapacidad para aceptar mucho sobre la fe, frecuentemente nos encontrábamos impedidos por obstinación y prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan suspicaces que hasta la referencia casual o cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque alguna vez nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viviéndolos frente a la destrucción, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes nos hizo entrar a razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que dure con sus prejuicios tanto tiempo como nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior al mismo. Creemos que hay buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. Hasta ahí voy a parar para examinar ahorita las razones para creer. Entonces dice que el dolor, el sufrimiento, nuestras consecuencias, muchos de nosotros hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a Él, hemos creído en Dios, porque realmente el dolor y el sufrimiento que hemos tenido a través de nuestras decisiones ha sido insostenible. Entonces es algo muy importante y es algo que debemos admitir. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios
inclusive hasta por conveniencia, ¿eh? O sea, el que tú creas en Dios a veces es porque a veces te ha convenido. Y es, mira, si así vas a empezar a creer en algo superior a ti, hazlo. Pero hazlo ya. Dice que muchos de nosotros hemos tenido que pasar por un umbral de un sinfín de situaciones para lograr creer en Dios, ¿no? Entonces, no. Aquí la situación es que debemos entender que Él va a ser ese poder superior, va a ser el camino, va a ser el vínculo por el cual vamos a pasar muchos de nosotros para llegar a ese camino que nos promete el primer paso, esa vida útil y feliz, ¿no? Entonces, debemos empezar a aceptar, debemos empezar a examinar y debemos darnos cuenta que el poder superior es necesario para cada uno de nosotros. Unos le llaman poder superior, yo el día de hoy le llamo Dios, ¿ok? Mi Dios, mi propio concepto de Dios, ¿ok? Debemos alejar los prejuicios, debemos alejar todas esas ideologías que nos introyectaron de Dios, todo eso debemos de alejarlo. Y ahora vamos a examinar, dice aquí, por qué debemos creer en Él. Dice, el individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas clases. Numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo. Todos creen en ellas sin un reproche ni una duda. ¿Por qué es tan fácil la aceptación? Sencillamente porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos, sin una suposición razonable como punto de partida. En la actualidad todos creen en docenas de suposiciones de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto. Y no demuestra la ciencia en el testimonio visual es el más inseguro. Constantemente se está demostrando a medida que se va estudiando el mundo material que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustremos esto. La prosaica viga de acero es una masa de electrones girando uno alrededor de otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas, y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia dice que no es así. No tenemos ninguna razón para dudarlo, pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición de que, detrás del mundo material, tal como lo vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pedantesca erudición, de pedantesca erudición, y nos enfrascamos en discusiones pomposas pensando que no necesitamos a ningún Dios para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada, que no tiene ningún significado y que va hacia la nada. Entonces, fíjense, este ejemplo o estas páginas que acabamos de leer, el alcohólico, el enfermo mental, física y espiritualmente, cree en lo que ve. Fíjense, ese es uno de nuestros grandes dilemas dentro de nuestros grandes problemas. Nosotros creemos en lo que vemos, no creemos en lo que sentimos, ¿sí? No creemos en lo que nos dicen, creemos en lo que vemos. Pero ¿qué crees? Aquí el dilema, ¿sabes cuál es? Que muchas cosas que te han pasado inclusive en tu propia vida o en mi propia vida, ¿qué crees? No tienen explicación. Muchas cosas de nuestra vida no tienen explicación. Muchos de nosotros, como alcohólicos, como adictos,
Nos hemos salvado de la muerte infinidad de veces. ¿Y puede tener explicación eso? Muchos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, las cuales no hemos podido llegar a sobrepasar, pero ¿qué crees? Las hemos podido rebasar. Muchos de nosotros no tenemos cosas o algo lógico que explicar para muchas experiencias de nuestra vida. Entonces, por eso dice ahí, la viga de acero, ¿no? La viga de acero no es más que una fuerza de electrones girando a una velocidad pues enorme, pero no se ve, no se ve. Nosotros vemos la parte material, pero no sabemos lo que hay en el fondo de eso. Pero ¿qué hace girar a esos electrones? ¿Qué energía, no? Entonces aquí es en donde muchos de nosotros, eh, más los que son ateos, porque un ateo es una persona muy estudiada, queremos entrar queremos entrar en cierta controversia con, pues, las personas que creen o no creen en Dios. Entonces aquí ya no se trata de pelear, aquí ya no se trata de discutir, aquí ya se trata de saber qué es lo que debemos empezar a realizar para empezar a resolver nuestros problemas. El tercer paso menciona algo muy cierto. Dice, creemos que nuestra inteligencia, aunado a nuestra fuerza de voluntad, nos va a llevar al éxito, pero que esta peligrosa filosofía de vida va a tener que ser sometida a pruebas de ácido. El resultado lo veremos cuando el alcohólico o la persona enferma, fíjense, eche un vistazo y se dé una mirada al espejo. Entonces, tus decisiones, lo que tú piensas, tu razón, realmente aquí es en donde debemos utilizar ya la honestidad y la honradez. ¿Realmente tus decisiones han sido certeras? ¿Has decidido bien en la vida? Porque piensas que todos están equivocados, eso es lo que piensa el enfermo. Dice, ¿en qué me va a ayudar Dios? ¿En qué me va a ayudar a mí creer en un poder superior? ¿Qué beneficios voy a tener? Bueno, pues es que los beneficios pueden ser amplios y va a depender de la persona que precisamente también te lo comparta. Cuando Dios hace, vamos a decirlo, un milagro, te concede cosas que tú deseas, ¿cómo te pones? Brincas. O sea, no cabes en el mundo casi casi, ¿no? Pero cuando según tú Dios no te da lo que quieres, ¿cómo andas? ¿Cuántas de las veces nosotros hemos reclamado a Dios? Y ojo, es válido, es válido. Es válido, te voy a decir por qué, porque somos seres humanos. Pero ya también llega un punto en el que ya siempre le echas la culpa a Dios o a ese poder superior y es cuando como que ya no están, como que ya no checa el cerco, como que ya no es normal ese tipo de actitudes. Entonces, ¿cuántas de las veces hemos reclamado a Dios o cuántas veces hemos creído que Dios es quien hace las cosas para dañarnos, casi casi? Y aquí es en donde debemos preguntarnos y cuestionarnos, ¿Dios tiene la culpa de tus consecuencias? O sea, ¿tú crees que Dios tiene o es responsable de tus malas decisiones que has tomado en la vida? Dios bajó y te dijo, júntate con esa mujer. Dios te dijo que robaras. Dios te dijo que fueras infiel. Dios te puso la prueba de o la tentación de agarrar cosas que no fuesen tuyas. Pues obviamente no. Y es en donde debemos nosotros centralizarnos y debemos de palpar la realidad y saber qué es lo que realmente estamos haciendo y para qué queremos a Dios en nuestra vida. O sea, a Dios no lo queremos para chantajearlo, para ser cambalachero, ¿no? De decirle, Dios, yo me voy a portar bien, pero tú me tienes que dar esto. O Dios, yo te voy a servir de esta manera en Alcohólicos Anónimos, pero tú cuida. O sea, no.
O sea, ¿por qué siempre tenemos que agarrar la figura de Dios para nuestras porquerías inclusive? Para hasta nuestras deshonestidades. Imagínate, llegamos al grado de agarrar a Dios para ser deshonestos en la vida, ¿no? Casi, casi le pides permiso para hacer todas las cosas que andas haciendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que crees que Él te ve bien o que no. O sea, que ve bien todos esos actos de mal juicio que tú realizas en la vida. Entonces, no, a Dios no lo necesitamos para chantajearlo. Es más, te voy a decir una de las cosas. Dios no te necesita. Tú, o nosotros más bien, tú y yo, necesitamos de Él. Fíjate, eso es algo que debemos empezar a entender. Dios no te necesita, pero tú y yo sí necesitamos de Él. Sí necesitamos porque necesitamos la tranquilidad, la paz mental que Él nos puede otorgar, a través tal vez de otra persona. Yo necesito de Dios. Y esa es la parte en donde muchos de nosotros tenemos que llegar a derrotarnos. ¿Tú crees que Dios va a estar preocupado si crees o no crees en Él? Pues obviamente no. O sea, porque a veces pensamos, no, es que Dios ha de estar bien preocupado por, porque no creo en Él y a lo mejor va a hacer cosas para que crea en Él, ¿no? No, aquí quien necesita a Dios eres tú, eres yo, soy yo, perdón. Nosotros necesitamos de Él, estamos ávidos de Él, de ese amor incomprensible que de verdad no podemos llegar a entender ni tú ni yo. Porque si yo te dijera que Dios ama al asesino que está en la cárcel, mm, entraríamos en una controversia muy fuerte. Pero, pero Él lo ama. De hecho, las personas en prisiones que conocen a AA y la religión, tienen inclusive, te voy a decir una de las cosas, tienen una vida más tranquila que tú y yo que estamos aquí afuera. Así nada más te lo digo. Y tal vez no me podrás creer, pero los que hemos entrado al reclusorio, hemos transmitido el mensaje y podemos ver a esos reclusos que tal vez están privados de la libertad, pero ¿qué crees? Ya no están privados mental y espiritualmente. Están en plena libertad porque Dios ha entrado en sus vidas. Imagínate lo maravilloso que puede llevarte todo esto. Entonces, vamos a seguir leyendo para ir concluyendo con esta parte. Y dice por aquí, este mundo ha realizado, este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres desde entonces era igual a la de los de la actualidad. A pesar de ello, en la antigüedad, era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indignación, investigación e incentiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo de que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo aventuroso de los hermanos Whitney. Hicieron en Kitty y Howe. No habían fracasado todos los intentos de volar, no se había hundido en el frío Potomac la máquina voladora del profesor Langley.
Pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación en nuestra manera de pensar. Si se le enseñara a cualquier estibador un periódico en el que el informe de un proyecto que llegaba a la luna en un cohete exclamara, puesto a que lo harían y pronto, no había viejas ideas por nuevas, porque desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otro que no sirve. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere decir que en el mundo de lo material o en el orden material hemos tenido este tipo de situaciones, veámoslo de esta manera. Por ejemplo, antes el que una persona pudiese volar, pues era completamente irrazonable, ¿cierto? Antes el que una persona, o antes, como lo dice ahí, cuando llegaron a América, creían que la Tierra era plana, ¿no? Y se comprobó a los años que era redonda. Así, ese tipo de teorías nosotros tenemos como individuo. Creemos una cosa, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que no era lo que nosotros pensábamos ni lo que nosotros creíamos. Pero debemos tener esta apertura de la mente. Debemos de dejar de creer que tenemos las verdades absolutas de la vida. Porque tal vez la verdad que el día de hoy tú tienes sea la mentira que vayas a tener el día de mañana. Y esto me sucedió a mí, ¿no? Yo pensaba hace 10 años de una manera, el día de hoy pienso de otra, ¿no? Pensábamos que las verdades absolutas eran las que creíamos cuando estábamos bebiendo y el día de hoy creemos otra situación. Entonces, si en el orden material ha sucedido este tipo de situaciones, ahora imagínense en la situación espiritual, pues más aún, porque esas creencias que tuvimos de vanidad, de poder, de prestigio, de envidia, de pensar o llegar a creer que el dinero era la felicidad, ¿no? Y que el dinero lo era todo, y que inclusive el dinero era el fin de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por este tipo de ideología? Y nos tuvimos que dar cuenta que el dinero era solamente un medio para vivir, pero que no era la finalidad de nuestra existencia. Pero los que siguen con esta obstinación de creer que el dinero es su felicidad, pues así van a andar sufriendo. Y los vamos a ver sufriendo toda la vida, cuando creen que el dinero es la felicidad. Y nos damos cuenta que solamente es el medio por el cual nosotros tendremos una cierta estabilidad y una seguridad emocional también. ¿Ok? Y que por eso tenemos que empeñarnos. Y que por eso también debemos entender que cuando una persona está ciega, espiritual o emocionalmente, debemos entenderla y debemos empezarla a guiar, no regañándola, no diciéndole, sino compartiéndole nuestra experiencia de cuál ha sido nuestro caminar en este tema espiritual en el programa. Y que tal vez al igual que él o que ella repudiábamos esta parte espiritual en nuestra vida, o tal vez no. No lo sé cuál sea tu experiencia, pero dice, en el caso de los agnósticos, nosotros los agnósticos, los ateos, evadimos el tema de Dios en nuestra vida porque no estábamos dispuestos a creer que Él era más poderoso que nosotros. Por nuestro racionalismo, por los tabús, por los introyectos que nos metieron desde la infancia, por la imagen que nos ha vendido la sociedad, por nuestro racionalismo de decir cómo va a existir Dios y cuántas guerras hay y cuántos niños con cáncer, etcétera. O sea, muchos obstáculos se han interpuesto entre nosotros y entre ese poder superior o Dios para poder realmente entregarle nuestra vida y decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo con este problema, te lo entrego, ¿no? Muchos de nosotros inclusive nos rehusamos a esa parte, pero como lo acabamos de leer, muchas personas se han equivocado y hemos creído que hemos tenido la verdad absoluta y nos damos cuenta más adelante
que no tenemos la verdad absoluta, que claro que tenemos una experiencia, que claro que tenemos un criterio y un punto de opinión, pero que esto está muy lejano, está pero muy lejano y muy distante, ¿sí? De tener la verdad absoluta. Entonces, dice por aquí, eh, nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba. Él era el hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco si nuestro testimonio ayuda a barrer el prejuicio, te permite pensar honestamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo. Entonces puede, si así lo deseas, unirte a nosotros en esta amplia vía. Nuestro amigo era hijo de un ministro. Asistió a una escuela de su iglesia en donde rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante años, después de las dificultades y frustraciones, lo persiguieron, fracasando en los negocios, demencia, enfermedades graves, suicidio, todas estas calamidades ocurridas entre sus familiares cercanos lo amargaron y deprimieron. La desilusión de la posguerra, un alcohólico cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción. Una noche, estando confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de aquello, gritó amargamente: «Si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí». Pero más tarde, estando solo en su cuarto, se preguntó: ¿es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse, se sintió muy mal, pero de pronto como un rayo le vino una idea que opacó todo lo demás. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos, se sintió abrumado por la convicción de una presencia de Dios. Lo saturó la seguridad y la majestuosidad de la marea creciente. Las barreras que habían construido a través de los años fueron arrolladoras. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado el puente a la orilla. Por primera vez vivía en compañía consciente con su Creador. Así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior le ha hecho temblar. Le fue removido su problema alcohólico. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció, salvo algunos breves momentos de tentación. El pensamiento de beber nunca le ha vuelto a su mente, y en esos momentos de tentación ha sentido una gran revolución. Es aparente que no podría beber, ni aun queriendo hacerlo, Dios le ha vuelto la cordura. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su Hacedor, entonces supo. Asimismo, Dios nos ha devuelto la cordura. Para este individuo la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llegará más lentamente, pero Él ha llegado a todos los que le han buscado honestamente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. Pues ahí está la experiencia, esta experiencia de este alcohólico, ¿no? Este, que se vivió en el hospital, me parece que es Bill W., en donde es lamentable o afortunado también, como lo queramos ver,
a través de la necesidad, a través de las crisis emocionales, mentales que vivimos nosotros como enfermos, cuando pasamos situaciones de dinero muy difíciles, que estamos endeudados, que a veces créanme que no tenemos ni para comer, cuando estamos pasando un mal momento en un hospital, cuando se va a morir papá, cuando puede morir papá, puede morir un hijo, puede morir una madre, un padre. Cuando tenemos una situación difícil tal vez con un hijo, con un alcohólico, con un drogadicto, cuando está de por medio nuestra vida por enfermedad, ¿no? Eh, Cuando vemos enfermedad en los nuestros. En fin, pueden ser esta lista que estoy mencionando tan enorme como la queramos hacer, pero nos debemos dar cuenta que en esos momentos de incertidumbre, Dios va a estar para ayudarnos. Y dice ahí, ahorita lo que acabo de leer, dice, cuando nos acercamos a Él, sí, honestamente, Él siempre se nos va a revelar. Aquí en la experiencia, por ejemplo, de Bill W., que se le revela, menciona, ¿no? Que de alguna forma a él se le reveló de esta manera, tuvo esta experiencia espiritual, pero dice también que no a todos se nos va a iluminar el cuarto, para algunos de nosotros va a ser más gradual y lentamente, ¿no? No va a ser así un cambio súbito. Por eso, o sea, la manera como nosotros concibamos la espiritualidad, concibamos muchas cosas, va a ser diferente para otra persona. Y no es que la otra persona esté mal, sino que debemos el día de hoy aprender a escuchar esas experiencias, porque vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos la verdad absoluta, ¿ok? Entonces, aquí la invitación es esa. El capítulo de nosotros los agnósticos nos hace la invitación para que empecemos a concebir a un poder superior, Dios como tú lo concibas, ¿sí? Nos invita a dejar los prejuicios a un lado, nos invita a dejar de pensar que no existe algo más superior a nosotros. O sea, recordemos que Dios es una parte fundamental dentro del programa de AA. Así sencillo, ¿ok? Y para los que nos cuesta trabajo creer esto que les acabo de mencionar, vamos a tener que sufrir muchas cosas, inclusive, para llegar a esta conclusión. Muchos de nosotros que nos hemos rehusado a creer en Dios, hemos pasado por un valle de serpientes, de espinas, en un camino muy difícil para decir, Dios es el único que nos puede ayudar definitivamente. Entonces, este capítulo nos invita a creerle a Dios, a creerle, no a creer en Él, a creerle, a creer todo lo que Él tiene para con nosotros, ¿no? Debemos creerle a Dios, debemos creer que Él nos ama, que Él en su infinita bondad no siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a dar los argumentos para salir adelante. Y una de las herramientas que nos deja es la oración a la serenidad, ¿no? Esta herramienta tan preciosa que está en el tercer y en el 12º paso, ¿no? Que engloba todo lo que necesita el enfermo para salir avante a cualquier problemática. Pero pues bien, hemos llegado al final de este podcast, esperamos que les haya gustado, que les haya agradado. Déjenos en la parte de los comentarios si hubo alguna duda, si quieres compartirnos inclusive tu experiencia, estamos abiertos a ello. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo, mi nombre es Oslos Molina y este fue tu podcast Temas Espirituales. Nos vemos la próxima semana, bye, cuídense, un fuerte abrazo y felices 24 horas, bye.